Hemos abierto el baúl de los recuerdos, pero no para sacar ni a Romeo ni a Julieta. Con este juego de entrada estoy con Karina. Karina, bienvenida al Pride Barcelona, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, bien hallados todos. Primero de todo, felicidades por este directo que nos has hecho esperar. Sí, bueno, yo he salido cuando me han dicho, yo soy muy obediente. No me refería a hoy, me refería a que hacía mucho tiempo que queríamos verte en los escenarios de Pride. De Pride. Bueno, estuve el año pasado en Madrid y bueno, haciendo un recuerdo de Eurovisión. Y bueno, y este año estoy aquí y apoyo al Europride para que se lo traigan a Barcelona. ¿Crees que tenemos posibilidades? Posibilidades todas, ¿cómo no vais a tener posibilidades? Lo que no tenga Barcelona, ¿quién lo va a tener? Hombre, ya sé que hay muchas cosas por medio, pero no, Barcelona tiene que venir aquí porque yo sé que hay muchos intereses, como lo hay en todos sitios. Claro. Porque métete tú en Eurovisión. Hombre. Tiene que venir aquí. Me han dicho, Karina, que hoy hemos batido récords, 100.000 personas hoy en la manifestación y ya hemos superado los 400.000 asistentes, que son 20.000 más que el año pasado, sin contar lo de esta noche, que aún no lo ha contado la Guardia Urbana. Te quería preguntar, ¿qué es para ti que Pride Barcelona te haya invitado a formar parte de su elenco y de cartel? Pues no sé, es un orgullo muy grande, estoy muy agradecida. Pues porque ya uno va cumpliendo años y te van llamando menos. Bueno, 32 años, ¿no? Me han dicho. Bueno, ojalá. Pero nada, un orgullo muy grande. Bueno, no hacía mucho, pero así he venido a hacer televisión a Barcelona, sí. Pero trabajar así en directo y tal hace mucho que no venía. Entonces, bueno, pues lógicamente eso te llena mucho, claro, bueno, pues tu profesionalidad, ¿no? Lógicamente. Y que la gente aún se acuerde de tus temas. Hombre, sí, gracias a Dios. Había gente de todas las edades, que eso es bueno, y además mis canciones, gracias a los mayores, pues han pasado a los más jóvenes. Entonces, bueno, pues ahí estarán siempre. Ahora te voy a pedir una cosa que hacemos a todos los artistas invitados que vienen a Pride Barcelona, te voy a dar el micro, quiero que te dirijas directamente a nuestro espectador que esté en su casa desde el teléfono móvil, quiero que mandes un mensaje al colectivo LGBT que tanto te quiere y que hoy te ha apoyado, que puedes mandar el mensaje que tú quieras, de apoyo a la comunidad, lo que tú quieras, eso es cosa tuya. Vale, muchas gracias. Aquí me dejas sola ante el peligro. Bueno, pues nada, yo quiero mandar un mensaje muy cariñoso a todos mis amigos, porque tengo muchísimos amigos y amigas, y nada, que hay que seguir para adelante, que ya sabéis que para atrás ni para coger impulso, que os quiero, que lo que cuenta somos todas las personas, hay que ser buena gente, lo demás cada uno en su casa, oye, que sea feliz, que es muy difícil ser feliz. Así es que venga, un beso muy fuerte, os amo muchísimo y adelante, que yo voy con vosotros, ¿eh? Vale, aunque tenga el pie chuchurrío, pero voy con vosotros. Venga, un besito muy grande, os quiero.